Amén. Pueden tomar asiento y si tiene sus Biblias, puede seguirme a 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5. Hoy en día vamos a verlo todo de un solo. Y quiero que ustedes pongan atención de lo que está sucediendo enfocándonos en lo que Dios está haciendo en este texto. Porque Dios es la persona o la cosa más importante en el texto. Aunque hay un montón de detalles sucediendo, debemos ver a lo que Dios está haciendo. Entonces pongan atención, capítulo 5 de 2 de Samuel. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los Jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Esos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perazim y ahí los derrotó. Y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perazim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos
y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Padre Celestial, ayúdenos, oh Dios, a ver a ti. No hemos llegado para escuchar de un hombre. No queremos ver a un hombre. Queremos ver de un Dios que es fiel. Queremos ver a tu carácter, oh Dios. Queremos ver que tú no cambias. Ayúdanos, oh Dios, ver eso en este texto. Que nosotros podamos crecer en conocimiento de ti. Que no salgamos de aquí en la misma manera que entrábamos, oh Dios. Cámbianos, santifícanos, oh Dios. Háganos ver nuestra necesidad de ti. No para que podamos jactarnos en nosotros mismos, pero para que nosotros podamos dar gloria a tu nombre, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Familia, cada uno de nosotros nos encantamos a veces que hay cosas que nunca cambian. A veces yo puedo verlo aquí en la iglesia. Hay ciertas personas que siempre están en los mismos lugares. Les gusta tener su patrón y su orden. Y les gusta que nada cambia. Y cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que nos lleva a cosas que siempre ha sido lo mismo durante nuestras vidas. Ayer en la noche yo fui a comer con un amigo en el restaurante El Patio. Y no voy a decir si es bueno, si a usted le gusta la carne allá, no me importa. La idea es, por años el Patio no ha cambiado. En la idea que usted va y la carne tiene el mismo sabor desde cuando yo tenía 2, 3, 4 años y estábamos caminando de Las Minitas allí por los Castaños cuando estaba en el otro lugar. Y ellos tenían el capitán allá afuera, todavía está afuera y nada cambia. Usted va y usted sabe lo que va a encontrar allá. Es lo mismo cuando yo pienso en la casa de mis abuelos. Estaba pensando hoy, y puede ser que ustedes tienen estas cosas, que la casa de mis abuelos tenía un olor que era exactamente lo mismo cada vez cuando yo fui. Y ellos vivieron en Nashville, Tennessee, y fuimos desde acá a allá, y al llegar, la puerta tenía un sonido, pero cada vez que abrí la puerta había 3 escaleras, pero la primera cosa que me pegó era el olor de la casa de mis abuelos. Y aún hoy en día, cuando estoy caminando y puedo sentir ese olor, yo puedo cerrar mis ojos y estoy parado en la sala de la casa de mis abuelos. Porque es algo que nunca cambia. Era algo de mi infancia que siempre estaba ahí. Y este texto, lo que vamos a ver, es un texto que está lleno del olor de la fidelidad y la inmutabilidad, la idea que Dios no cambia de Dios, que Él ha sido fiel en todo el tiempo. Es Dios siendo fiel con David, es Dios que no está cambiando. Este texto tiene que ver con David y ciertas cosas que pasaron en la vida de David, pero es Dios siendo fiel, inmutable sobre la historia de David. Y eso es una historia que no es en orden como cronológico. Está agarrando ciertas cosas fuera de orden para mostrarnos lo que Dios ha hecho en la vida de David. Y podemos ver esa fidelidad en los primeros 10 versículos. Y podemos ver primeramente la fidelidad
a la promesa. La fidelidad a la promesa. Entonces, cuando empezamos este texto, hay tribus llegando a Hebrón para dar el reino a David. Si quiere ver dónde está sacando esto, podemos ir rápidamente a Primero de Crónicas 12. Primero de Crónicas 12 habla de lo que está sucediendo. No voy a leerlo todo, voy a enfocarme en versículos 38 hasta 40. Pero si ustedes quieren ver la gente que están llegando, dice en versículo 1, y estos son los que vinieron a David en Siclag mientras aún se ocultaba por causa de Saúl. Es parte de la historia, pero todos ellos van a llegar, versículo 38, dice, todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto. ¿A dónde? A Hebrón, para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo para hacer rey a David, y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. Entonces lo que tenemos es un gran grupo llegando a Hebrón. No debemos pensar en unos pocos hombres cuando veamos que David estaba ungido en otro tiempo en privado. Esto es más una coronación, ¿va? Toda la gente está llegando y debemos pensar en algo grande. Son un montón de hombres militares. ¿Cuánto debemos pensar? Alrededor de 300 a 350 mil hombres llegando. Entonces es todo Ciguatepeque y todo La Ceiba juntos llegando a Tegucigalpa. Y no es todas las familias, no, es todos los militares llegando, mostrando, estamos aquí para hacer una coronación de este rey. Pero ¿por qué están llegando? Mire a versículo 2, dice, ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, era tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Primeramente están llegando para reconocer que David estaba actuando como líder entre ellos. Pero si vamos al final del versículo 1, dice también, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Somos de la misma familia, de los mismos tribus. Hemos llegado para reconocer que es Dios haciendo esto para su pueblo. Entonces, primeramente es como somos familia, en cierto sentido. Segundo es porque tú has sido el líder de nosotros. Pero mire la razón por la cual ellos llegaron. Porque el Señor te dijo, ¿a quién? A David, ¿qué? Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces ellos reconociendo que es Dios que va a poner David sobre ellos, ellos están llegando por el nombre de Dios. Y el Señor te dijo, ¿quién va a poner David? Es Dios que va a poner David. No es David, no es ellos. Dios usa medios, pero es David siendo hecho rey. No porque David dijo, yo soy el mero mero. No, porque Dios había dicho que él va a ser David como rey para que él sea rey de Israel, el príncipe sobre Israel. Es interesante familia que lleguen y ellos están ungiendo a David. Y todo lo que hemos visto en capítulo 2, 3, 4 y todo el primero de Samuel ha sido Saúl tratando de matarle. Ha sido gente tratando de hacer el reino como ellos quieren hacerlo. Los humanos pensando que saben mejor. Y mire lo que no está cambiando. La palabra de Dios. La fidelidad de Dios con David y su palabra. Es Dios diciendo, la oposición de Saúl no era suficiente para agarrarlo de mis manos. Mis promesas son firmes. No hay nada que puede destruir mi palabra. Nada. Hoy en día ni en el pasado. Nosotros a veces estamos, pero la revolución sexual viene a Honduras. Pero Dios está en control de todo. Nosotros podemos decir, no, pero los líderes que tenemos hoy, ¿qué vamos a hacer?
Ellos tenían tiempos peores que nosotros. Entonces la fidelidad es en Dios y su carácter para ser fiel a su propia palabra. No es mi habilidad para ser fiel a Él. Sí debemos ser fiel a Dios, pero mire, en este texto vamos a ver que David no fue fiel en ciertos sentidos. Pero Dios era Él de la fidelidad. Él siendo fiel con su gente, es Dios estableciendo, y no hay nada que puede destruir esa promesa. Los pecados de los hombres, no dañaron la promesa. Los pecados, las maneras que ellos quieren actuar, Dios estaba usándolo. Y ustedes pueden decir, mire, ya David es, pero Aarón, ¿dónde está sacando esta idea de su fidelidad por años tras años tras años? Es casi que el hombre escribiendo está diciendo, estoy leyendo su mente. ¿Quiere un ejemplo? Ve al versículo 6 a 8. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazan. Que pues pensaban, David no puede entrar acá, están siendo bien como, miren, nosotros tenemos este lugar y ¿qué va a hacer David? Usted no puede entrar acá. Versículo 7, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera ir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llega a los cojos y a los ciegos, y los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán a la casa. Es como mostrando vergüenza sobre ellos. Ellos pensaban que David ni podía entrar, y David estaba abriendo la puerta y diciendo, y todos los que quieren venir aquí a hacer daño a estos jebuseos. Mira la fidelidad de Dios. Pero normalmente nosotros no conectamos jebuseos y la fidelidad de Dios. Pero debemos. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15. En versículo, esto es Dios dando promesa a Abraham. Génesis 15, versículo 18 a 21. Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo que a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si veamos en Jueces y en otros lugares, siempre los jebuseos eran un lugar donde nunca conquistaron. Y cuando David ya es rey, lo que estamos viendo es Dios terminando la palabra con Abraham. 800 años de espera. Nosotros ni podemos esperar 5 minutos para el siguiente parte de la serie que estamos viendo en Netflix. Ni los 20 segundos. Decía, vamos. 800 años de la fidelidad de Dios. 800 años de Dios no olvidando lo que Él había dado a Abraham. Este texto es no acerca de David, es acerca de Dios y su carácter. Dios no está fallando. Hasta dando los jebuseos a David, es Él mostrando, yo voy a ser fiel. Y hermanos, nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué tiene esto con nosotros? Que nosotros, siendo creyentes, Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. La idea es que nuestra confianza está en un rey y un reino que nunca cambia. Nosotros vivimos esperando a Cristo, esperando por su regreso, luchando con nuestras dificultades, con nuestros pecados por esta vida. Pero nosotros podemos esperar con paciencia, sabiendo que Él va a terminar la obra que Él inició. Y puede ser que vamos a esperar años, y puede ser que algunos de nosotros vamos a pasar años
en la tumba, esperando, pero Dios va a terminar su obra. Es que Él nunca olvida. Él no es lento en esa manera. Él está cuidando. Y usted puede decir, pero Aarón, usted no sabe lo que está viviendo, lo que está pasando en mi vida. Pero puede ser que Dios no va a sacar la situación de su vida, pero va a ser su Dios fiel adentro de su situación. Eso es bien diferente. Escúcheme bien, familia. No dice la palabra que Dios va a hacer que todo sale bien y no vamos a tener dificultad. Puede ser que mañana uno de ustedes sale con cáncer y no debemos decir, todo va a salir bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede si la persona no mejora? Porque la esperanza no es que el cáncer se va. La esperanza está en Cristo, que mi herencia nunca puede ser sacado. Es mi esperanza, es Cristo. La gloria es Cristo. La promesa me lleva a ver a mi Cristo, no a mis situaciones. Y David aprendió esa idea. Eso es porque este texto, esta semana, me ayudó un montón, familia. En dificultad, en momentos que estoy luchando con mi propio pecado, luchando con esta vida mundana. Ver a David diciendo en versículo 12, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. David empezó a entender la fidelidad de Dios. Era Dios haciendo que el reino sea más grande. Era Dios estableciéndole como rey. Era Dios jalando toda esa gente para confirmar que eso es el rey. Y es como en ese momento cuando yo pienso en David ahí parado, viendo a todos lados a todos esos hombres ahí. Después de estar en una cueva pensando, Saúl va a matarme. Y diciendo, ¿cómo sucedió esto? Yo no hice nada. Dios lo hizo. Eso es el testimonio que debe ser de cada creyente. Nosotros debemos ver alrededor y decir, ¿cómo hemos llegado acá? La fidelidad de Dios. ¿Cómo hemos entendido toda esta vida entera? Que debemos decir es, hemos comprendido como David que el Señor lo había confirmado. Ver a mis situaciones y ver que Dios está trabajando a través y con esas cosas de dificultad para mi bien, para su gloria. David pasó tiempos difíciles. Siempre me da ese toquecito pensar en David en la cueva diciendo, pero Cristo, Dios, usted me dijo que va a hacerme rey. Esto no parece un reino. Y después enfrente de 350,000 hombres diciendo, wow, mi Dios hizo todo esto. Familia, eso es su respuesta a la misericordia de Dios en su vida. ¿O quiere jactarse en ti mismo? Mire lo que hice yo. No, David comprendió. Wow, mi Dios es poderoso. Quiero animarles, familia, que ustedes no salen de acá pensando, debemos ser más como Dios, David y ver a Dios. No, lo que debemos hacer es ver a Dios en nuestras vidas, en sostenernos en momentos de dificultad. Nosotros vamos a cantar a terminar, tu fidelidad. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Es reconocer que Dios está siendo fiel a su palabra. Es Dios estableciendo todo esto. Es Dios en el medio de la historia. La historia no es acerca de David, es acerca de Dios y la manera que Él termina lo que Él había prometido.
Entonces, familia, es ver a su Cristo, ver a su Dios. Porque Él está haciéndolo por el pueblo y por su propia gloria. Y es interesante, familia, que esto nos enseña a no poner nuestra confianza en los hombres. La confianza en este texto no es en David, es en Dios. Su confianza no debe estar en Aarón, ni Josué, ni Rudy, ni cualquier otro pastor está acá. Porque nosotros somos hombres que fallamos y somos llenos de pecado. Pero este Dios no tiene pecado. Es perfecto y nunca falla. Es ver a Él, el Dios del hombre, no ver al hombre. Eso nos ayuda a que nosotros no hagamos héroes de hombres. Porque mire a versículo 13. David, después de reconocer que Dios fue fiel, dice después que vino de Hebrón, David, ¿qué hizo? Tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. El problema de David está presente. David estaba fallando al mismo tiempo. Nosotros no debemos pensar que pastores, líderes, personas no son pecadores. Sí lo son. David es el hombre que seguía el corazón de Dios, pero mire, en el momento más grande, cuando él comprendió la fidelidad de Dios, la siguiente versículo es, que ustedes reconocen, este hombre solo apunta a Cristo. Todavía están esperando el rey perfecto que va a venir en el futuro, que es Cristo Jesús. No ponga su confianza en este David. Él va a caer, sí lo va a caer, va a caer más que solo en esto. Vamos a verlo más obvio en su vida, en la manera que su familia se termina derrotado y con problemas y matando unos al otros. Y nos ayuda a decir, oh, qué bueno que no tenemos que confiar en David, que David apunta a un Cristo perfecto, que podemos decir, queremos ver a Cristo regresando. Entonces es ver a este Dios y ver que no debemos poner hombres como héroes. No es malo tener héroes, pero debemos recordar que ellos son llenos de pecado al mismo tiempo. Entonces, familia, ¿qué tiene esta parte para enseñarnos? Es que nosotros en nuestras situaciones diarias podemos comprender que es Dios haciendo la obra en nuestras vidas. Es Él santificándonos. Él que dijo que Él va a terminar la obra que Él inició en nosotros. Entonces, madres, ¿qué significa esto para ustedes? Que los momentos cuando está luchando con los chihuines en su casa, Dios está santificándoles. Él está terminando la obra que Él inició en usted. Hombres y mujeres cuando están luchando con su esposo o esposa, Dios está usando esas cosas para hacernos ver a Él y su fidelidad con nosotros, hacernos como Cristo. Cuando lo luchamos en familia, cuando luchamos con amistades, cuando luchamos en nuestras batallas con nuestros pecados, es Dios trabajando. Aun cuando no podemos ver avance. Por años David debería pensar, ¿cuándo va a avanzar esta cosa? Y puede ser que en nuestra santificación nosotros podemos decir, no está avanzando. O el avance en un año es así, de milímetros. Pero es Dios siendo fiel con nosotros. Es Él terminando la obra. Es ver y poner mi confianza no en Aarón, no en nosotros mismos, pero en Dios. Reconociendo que nosotros van a ser infiel y Él va a ser o continuamente ser fiel. Pero si queremos un ejemplo más de
cómo Dios va a ser fiel y defender a su pueblo. Veamos eso en su fidelidad continua en los versículos 17 hasta el final. Podemos ver que David está luchando con los filisteos y hay dos situaciones de él atacando a los filisteos y él se va a buscar que consulto o va a ir a consultar con Dios. Miren la diferencia de David y Saúl desde el inicio. Él se fue para ver qué dice Dios acerca de esto. Antes de tomar su decisión, antes de ir, él está dependiendo de su Dios. Y dice que, versículo 19, David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, lo entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces David, es interesante, en las dos situaciones se fue a buscar a Dios como debe ser un rey. Versículo 23, cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por atrás y él está guiándoles. Mire qué dice versículo 25. David lo hizo así. A veces la cosa de Dios, a veces cuando veamos los mandamientos y la conexión con nuestra vida diaria, nos cuesta un poquito, porque significa que debemos vivir y actuar en ciertas maneras. Y David, escuchando la palabra de Dios, lo obedeció. Puede ser que David diciendo, pero la vez pasada yo fui directo y esta vez quiere que me voy por un lado. ¿Qué onda con esto? Pero él lo hizo porque su confianza estaba en su Dios. Familia, eso es a donde está nuestra confianza. En la palabra de Dios. En lo que Él está enseñándonos y diciéndonos. Porque la palabra viene de su carácter, que es un Dios bueno, perfecto, inmutable, a donde podemos confiar. Los hombres cambian, pero Dios nunca cambia. Mis emociones cambian, pero Dios no tiene emociones como los hombres y no se cambia. Mi confianza está en un Dios perfecto que va a ser fiel a su palabra. Vea a su Dios, mire lo que David está diciendo, pero al mismo tiempo David siendo fiel a la palabra, la idea es este Dios está actuando por ellos. Versículo 20. Dice, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perazim. Y versículo 24. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente. Entonces, ¿qué? El Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. ¿Quién está luchando por su pueblo? Es Dios luchando por su pueblo. Es Dios que está haciéndolo y completando su promesa con su pueblo. Y familia, es lo mismo, nuestra misma esperanza hoy en día. Lo que hemos escuchado de 1 Corintios 15, que Él va a regresar, Él venció, va a vencer a la muerte, Él va a venir como rey de todo su reino y mostrar su poder al final. Eso es nuestra esperanza. Que nosotros podemos ver a Él, es Él trabajando por su pueblo en este contexto. Y eso nos lleva a ver a Él y su fidelidad con nosotros. Familia, el centro de este texto no es David, es Dios y siempre va a ser Dios. El centro de su historia no es usted, es Dios. Es Él siendo fiel con nosotros. Sí, usándonos y actuando a través de medios, pero es Dios haciendo la prueba. Y eso es porque es bueno recordar, familia, que yo inicié esto hablando del patio. Un día el patio puede salir, puede cerrarse. Mis abuelos se mudaron y ya no existe ese olor. Las cosas cambian, pero este Dios nunca cambia.
y nunca, jamás va a cambiar. Entonces, a salir de acá, familias, ver a este Cristo, es ir a este Cristo. Si ustedes me escuchen, no ponga confianza en sus obras, en sus habilidades. Vea a este Dios que puso su Hijo en la cruz para morir para nuestros pecados. Si sos no creyente hoy, venga a Él, Él está listo para recibirte. Venga, no hay nada que puede separarte de Él. No hay pecados que usted tiene que Él no puede perdonar, pero si sos creyente, vea a su Dios, ponga su confianza en Él y gloriar en lo que Él es, un Dios perfecto e inmutable. Oremos. Padre Celestial, gracias por ser un Dios a donde nosotros podemos poner nuestra confianza. En el texto, Dios, podemos ver que los dioses de los filisteos, ellos lo dejaron porque no eran fuertes como tú, oh Dios. Lo abandonaron los filisteos porque no hay Dios como tú, oh Dios. No hay un lugar a donde nosotros podemos ir sabiendo que tú trabajas para nuestro bien en varias y distintas maneras para que tu nombre sea glorificado. Aunque nosotros no entendemos todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, lo que podemos entender es que nuestro Dios nunca cambia. Y nuestra confianza no es en nuestras situaciones, nuestros feelings, lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero es en un Dios perfecto y santo, que es siempre fiel. Gracias por ser fiel a tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a vivir en luz de ella. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.